Bienvenidos a Cuéntame tu historia, en esta sección llamada Detrás de la Historia. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para traer más contenido como este. Hoy te presento lo que hay detrás del vigilante nocturno del museo. Trabajo como encargado nocturno en un museo en Londres. Es un trabajo solitario, pero lo prefiero así. Mi rutina consiste en caminar por los pasillos, revisar las vitrinas, anotar cualquier anomalía y de vez en cuando detenerme a observar las piezas. Muchas de ellas tienen siglos de antigüedad, objetos que han sobrevivido guerras, saqueos y el paso implacable del tiempo. Hay algo reconfortante en su inmovilidad, en la idea de que han permanecido mientras el mundo cambia a su alrededor. Esa noche todo parecía normal. Revisé la sala principal, iluminada por una luz tenue que apenas alcanzaba a definir las siluetas de las armaduras, espadas y cálices, dispuestos meticulosamente tras vitrinas blindadas. El sonido de mis pasos resonaba en el mármol, y a veces podía escuchar el crujido de los viejos conductos de aire. Estaba acostumbrado a esos ruidos, pero esa noche algo se sentía diferente. Me detuve frente a una vitrina que había revisado cientos de veces. Dentro había un cáliz medieval de origen templario, una de las piezas más valiosas del museo. Pero algo no estaba bien. El cáliz había sido movido de su posición habitual. Fruncí el ceño y anoté el incidente en mi libreta, recordándome que debía revisar las cámaras de seguridad más tarde. Sin embargo, cuando me giré para continuar con mi ronda, algo llamó mi atención. Desde uno de los pasillos que guiaba a una sala especial, la cual la llamamos la sala secreta, me pareció escuchar voces. En ese lugar se almacenaban piezas que aún no estaban en exhibición. Solo personal autorizado podía ingresar ahí. Caminé por el pasillo, el cual estaba algo oscuro. Al fondo, la puerta parecía cerrada. De repente me llegó un leve sonido, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Me congelé. No debería haber nadie más en el museo a esa hora. Revisé mi reloj, eran las 11:47. Hola, llamé con mi voz proyectándose en el silencio. Nadie respondió. El pasillo hacia la sala de almacenamiento era estrecho, y las sombras se alargaban como si fueran manos estirándose hacia mí. Respiré hondo, tratando de mantenerme tranquilo, y avancé encendiendo la linterna. El sonido metálico volvió más nítido esta vez. Al llegar a la sala, la puerta estaba entreabierta. Nunca debería estarlo. Empujé la hoja de madera lentamente, y el chirrido de las bisagras perforaron el silencio. La sala de almacenamiento estaba abarrotada de estantes, repletos de piezas antiguas, algunas cubiertas de polvo, otras aún envueltas en plástico protector. La linterna barrió el lugar, iluminando fragmentos de cerámica rota, armas oxidadas y armaduras colgadas como cuerpos en reposo. Entonces la vi, en el centro de la sala sobre una mesa que no recordaba haber visto antes. Había una espada. No era cualquier espada. Estaba enterrada hasta la mitad en un pedestal de piedra, como si alguien hubiera querido replicar la leyenda de Excalibur. La hoja era larga, desgastada por el tiempo, pero aún conservaba un brillo extraño bajo la luz de mi linterna. El pomo estaba decorado con una cruz patada, el símbolo de los caballeros templarios. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que el museo no tenía ninguna pieza como esa en su colección. Era imposible que hubiera llegado allí sin que lo supiera. Di un paso hacia la mesa, pero una ráfaga de aire frío me detuvo. Era imposible que hubiera corrientes en la sala. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Mi linterna parpadeó y un extraño sonido volvió a llenar el espacio, aunque esta vez parecía provenir de todas partes. ¿Hay alguien aquí?, pregunté con mi voz temblando. Nadie respondió.
No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me acerqué a la espada. Era como si algo me llamara, una fuerza invisible que me empujaba a tocarla. Extendí la mano lentamente. Mis dedos rozaron el pomo frío y en ese instante todo cambió. El aire se volvió pesado, sofocante. Las luces del museo parpadearon violentamente y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, alargándose y retorciendo como si estuvieran vivas. Solté la espada y retrocedí. Sentí un peso detrás de mí, como si alguien estuviera justo a mis espaldas. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Entonces lo vi en la pared al fondo de la sala, donde antes no había nada. Había aparecido un grabado en la piedra. Era una inscripción en latín. Mi conocimiento del idioma era limitado, pero pude entender lo suficiente. El que perturbe el descanso de los caídos abrirá la puerta al guardián. De repente las sombras comenzaron a converger en un solo punto, justo frente a la espada. Lo que vi allí no era humano. Era una forma indefinida, negra como el vacío, pero con un par de ojos ardientes que me observaban con una inteligencia fría. No me moví, no podía. Era como si mi cuerpo hubiera sido congelado por su presencia. Entonces dio un paso hacia mí. ¿Quién eres?, le pregunté muy asustado, temblando y con el corazón en la boca. Aquello no respondió, solo se acercaba hacia mí. Parecía intentar penetrar en el ambiente, porque iba lento como si estuviera luchando contra una corriente de aire, la cual no podía ver ni sentir. Reaccioné por puro instinto. Me eché a correr hacia la salida, tropezando con cajas y piezas mientras el sonido de mis pasos se mezclaba con el crujido de algo persiguiéndome. Cuando salí de la sala y llegué al pasillo principal, las luces se encendieron de golpe. El museo estaba en silencio otra vez. Miré hacia atrás, no había nada. Al fondo en la sala podía ver la espada sobre la mesa. Dios santo, ¿qué fue todo eso?, me dije a mí mismo con el corazón latiendo fuertemente. Volví a la sala horas después, acompañado por el equipo de seguridad. Cuando llegamos todo parecía perfectamente normal. La espada seguía allí incrustada en el pedestal de piedra, tan inmóvil como si nunca hubiera ocurrido nada. El jefe de seguridad, un hombre robusto, con más confianza que paciencia, lanzó una risa seca mientras movía la linterna por la sala. «Así que esto fue lo que te asustó», dijo señalando la espada. Se acercó sin dudarlo, dispuesto a examinarla más de cerca. «No creo que sea buena idea tocarla», le advertí, pero mi voz sonó débil incluso para mí mismo. «¿Por qué no? Es solo una reliquia vieja». Antes de que pudiera detenerlo, su mano se cerró alrededor del pomo. Nada sucedió al principio. Durante unos segundos todo estuvo en silencio, pero luego un grito desgarrador salió de su boca. «¡Ayuda!». Me acerqué al hombre para ayudarlo, pero luego me miró y dejó de gritar. Su rostro cambió por completo, para luego sonreír y reírse energéticamente. «Tu cara, era para sacarte fotos y hacer memes. Qué gracioso eres», me dijo riéndose junto con los demás. «No me creen bien». Los miré seriamente, muy enojado. Di media vuelta y me fui para mi casa. Esa noche no volví al museo. Al día siguiente me llevé una sorpresa inesperada. El museo estaba cerrado. No había aviso previo ni explicaciones claras. Algunos compañeros me comentaron que había habido un problema durante la noche, pero nadie parecía saber exactamente qué había ocurrido. Intenté contarles lo que yo había vivido, el incidente en la sala de almacenamiento, los guardias que me acompañaron y el caos que se desató cuando todo empezó a torcerse. Sin embargo, lo que dijeron después me dejó completamente desconcertado. Las cámaras de seguridad mostraban algo muy diferente. Según los registros, yo era el único que había estado allí esa noche. Nadie más apareció en las grabaciones.
Y para colmo, parecía que me había ido mucho antes de que terminara mi turno. Me echaron. Oficialmente la versión era que un fallo eléctrico había provocado un pequeño incendio, aunque nunca vi ni una sola señal de humo o daño en el edificio. Las cámaras de seguridad revisadas minuciosamente por los técnicos no mostraban nada fuera de lo común, y el equipo de guardias con el que había estado simplemente no existía, al menos en los registros. Nada de eso tenía sentido. ¿Dónde estaban los guardias? ¿Por qué solo aparecía yo en las grabaciones? Sentí que mi mundo se venía abajo, era como si la realidad misma me estuviera jugando una mala pasada. Tal vez pensé, había imaginado todo lo demás, pero no podía ser. Lo que viví esa noche fue demasiado vivido, demasiado real. Mientras permanecía frente al museo, viendo a algunos de mis antiguos compañeros, tratando de averiguar cuándo volvería a abrir, noté algo que llamó mi atención. 3 personas salieron por una de las puertas laterales, moviéndose con rapidez y discreción. No las reconocí como parte del personal habitual. Empujaban un carrito que llevaba algo cubierto por una sábana gris. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en la forma del objeto bajo la sábana, algo familiar. Me quedé observando mientras lo subían con mucho cuidado a un camión que esperaba junto a la acera. El camión arrancó poco después, y uno de los hombres cerró la puerta lateral del museo tras ellos. Seguí mirando el vehículo mientras se alejaba, con una mezcla de incertidumbre y certeza creciendo dentro de mí. Podría ser. Estaba casi seguro de que lo que habían cargado era la espada y su pedestal, aquella extraña reliquia que había encontrado en la sala de almacenamiento. Si era así, ¿por qué la estaban moviendo en secreto? ¿Y quiénes eran esas personas? Algo no encajaba, ese objeto tenía algo extraño, algo que iba más allá de una simple pieza histórica. No podía convencerme de que lo que había vivido esa noche fuera una ilusión. Fue real. Lo sentí en mi piel, en mi mente. Volví a mirar el museo, y ahora parecía un edificio frío y distante, un cascarón vacío que ocultaba secretos que yo nunca llegaría a entender. Luego fijé la vista en el camión, hasta que dobló una esquina y lo perdí de vista. Nunca volví a saber nada de esa espada, tampoco del equipo de seguridad que estuvo conmigo aquella noche. Con el tiempo traté de convencerme de que lo que había experimentado no era más que un episodio de estrés extremo. Quizás un ataque de pánico, una distorsión de mi percepción causada por la fatiga laboral. Esa explicación parecía la única cuerda a la que podía aferrarme para mantener la cordura. Pero entonces, hace apenas unos meses, algo ocurrió. Leí un artículo en las noticias sobre un hallazgo arqueológico en un pequeño bosque privado. Decían que bajo un árbol, dentro de una cueva, se había encontrado una espada de más de 700 años de antigüedad, que se cree perteneció a los caballeros templarios. La foto del objeto acompañaba la nota. Cuando la vi, mi corazón se detuvo. Era la misma espada, el mismo pomo decorado con la cruz patada, la misma hoja corroída por el tiempo. Aquella reliquia que había encontrado en el museo ahora estaba a miles de kilómetros, en un lugar completamente distinto. Me quedé mirando la imagen durante largos minutos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Si antes estaba confundido, ahora lo estaba mucho más. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué significaba todo eso? Una cosa quedó clara en mi mente. No podía dejarlo así. Algo que había ocurrido esa noche en el museo. Algo que iba más allá de mi comprensión y estaba decidido a averiguar la verdad. Juré que seguiría los pasos de ese hallazgo, que haría todo lo posible por llegar al fondo de lo que había vivido. Necesitaba respuestas y sabía que tarde o temprano las encontraría. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte.
Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia al link de la descripción o déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.